Aguilar, estoy desarrollando mi tesis doctoral sobre la lengua azul en el Departamento de Sanidad Animal, en el grupo SWAT Isabel, bajo la dirección del profesor José Manuel Sánchez Vizcaíno. Y bueno, os he traído hoy parte de mis estudios de doctorado. Os voy a hacer una breve introducción, no me voy a meter mucho en el virus, que ya os lo ha contado muy bien Sergio. Pero bueno, solo decir que la enfermedad está producida por el virus de la lengua azul, del cual se han descrito 27 serotipos hasta la fecha, afecta a rumiantes, tanto domésticos como silvestres, y la principal vía de transmisión que está descrita es mediante los vectores del género Culicoides. En España hay varias especies que están identificadas como principales vectores de la enfermedad, que serían Culicoides y Nicola, y los complejos obsoletos y culicales. En cuanto a la situación epidemiológica, ha cambiado mucho desde los años 2000. Anteriormente a los años 2000 se consideraba una enfermedad exótica tanto en Europa como en España. No obstante, tras esta fecha se empezaron a introducir numerosos serotipos en todo lo que es Europa y también en España, claro, porque es parte de Europa. Y bueno, os he traído en el mapa cómo está la situación actual. Como podéis ver, está afectado la mayoría de los países del sur de Europa con hasta 6 serotipos. No todos los serotipos están en las mismas localizaciones geográficas, pero sí que están circulando. En el caso de España tenemos circulando ahora mismo el serotipo 1 y el serotipo 4. En nuestro caso, el estudio se centra en el serotipo 1 porque es el único serotipo que en España no se ha conseguido erradicar nunca. Y además teníamos datos de 11 años consecutivos de brotes. Entonces os voy a contar un poquito más de este serotipo. En la gráfica os he traído el número de brotes que se reportaban por año y en los mapas la distribución geográfica. En el primer mapa del 2007 al 2009 vemos como la distribución geográfica, bueno, las zonas en verde son zonas donde no se han reportado brotes, las zonas de color ya hay reporte de brotes y las zonas blancas son las que más brotes hubo, ¿no? Como se puede ver, en los primeros años, tanto la distribución geográfica era importante, abarcaba prácticamente toda la extensión de la península y el número de brotes era muy elevado. A partir del 2010, el número de brotes disminuye significativamente y vemos como la distribución geográfica es, ya la extensión es mucho menor, afecta solo a zonas del sur y a zonas del oeste de la península. ¿Por qué se produce este cambio? Bueno, como sabéis, porque ya nos han contado, la vacunación es la principal medida de control de la enfermedad. Entonces se implementó un programa de vacunación muy fuerte para controlar la enfermedad y se redujo significativamente, pero no se llegó a conseguir su erradicación. Como vemos, hay dos escenarios muy diferentes y decidimos estudiarlos también de forma diferente. Por lo tanto, realizamos un modelo para el escenario epidémico y otro modelo para el escenario endémico. Los objetivos principales de este estudio eran evaluar la importancia de vacunación en un escenario epidémico y para el escenario endémico identificar áreas con mayor riesgo de convertirse en endémicas para España. Con estos objetivos, bueno, en primer lugar utilizamos distintas variables, unas relacionadas con el hospedador, como es la densidad de ganado rumiante, así como la probabilidad de presencia de ciervo común y la del corzo. Asimismo, incluimos la densidad de los vectores, de las especies que os he mencionado antes. Implementamos mapas predictivos de abundancia. Esto es una novedad frente a otros estudios que no utilizan la abundancia como tal, sino factores que están implicados directa o indirectamente con esta abundancia, lo cual en este caso es una mejora porque estamos utilizando mapas directamente predictivos de abundancia. Para el modelo epidémico utilizamos también la vacunación, porque si no difícilmente vamos a poder ver cómo influye la vacunación en este escenario. Para el modelo epidémico, en primer lugar, se realizó un análisis de componentes principales. Esta técnica consiste en que nosotros partimos de nuestras variables iniciales, que os he comentado antes, y las variables pueden estar correlacionadas entre sí o no,
y se generan, a partir de diferentes pesos de las variables iniciales, nuevas variables llamadas, en este caso, componentes principales, que no van a estar nunca correlacionadas entre sí. Se genera un número igual de componentes principales a variables de las que se partía de base, pero no vamos a utilizar todos los componentes principales porque serían muchos y no tendría mucho sentido, así que seleccionaríamos únicamente aquellos que retienen un 80% de varianza acumulada, o lo que es lo mismo, que retienen un 80% de la información de las variables iniciales. De esta forma perdemos menos información que teniendo que eliminar variables por estar correlacionadas entre sí. Una vez teníamos nuestros componentes principales, los incluimos en un modelo y el mejor modelo se seleccionó en base al criterio de información de Akaike o AIC. Cuanto menor es este valor, mejor es el modelo, y así ese fue el criterio de selección. Una vez con nuestro modelo ya identificado y seleccionado, realizamos un análisis de sensibilidad para evaluar el impacto de la vacunación sobre el número de brotes. Se utilizaron las dos variables de vacunación, tanto la cobertura vacunal del ganado bovino como la del ovino, fijándolas inicialmente a 0 e incrementando en un intervalo de un 10%, siempre dejando la de un grupo a 0 e incrementando la otra. Luego se hizo al revés. Y luego ya os enseñaré lo que nos salió. En cuanto al modelo endémico, bueno, os recuerdo que el objetivo del modelo endémico era ver qué zonas son más propensas a ser endémicas en España. En este caso es un problema diferente, se trata de un problema de clasificación, o lo que es lo mismo. Estamos mirando qué provincias tienen brotes frente a qué provincias no reportaron brotes en un momento determinado. Nos encontramos con un pequeño problema, que es que en un escenario endémico realmente los brotes son eventos poco frecuentes. En nuestro caso teníamos alrededor de un 6,5% de positivos dentro de toda la base de datos. Esto lo que nos va a llevar es a un modelo de mala calidad, porque se va a estar sobre representada la clase mayoritaria, en este caso son los negativos, y nos va a infravalorar la minoritaria. Para solucionar este problema, aplicamos el algoritmo SMOTE, que en inglés son las siglas en inglés de Synthetic Minority Oversampling Technique, que consiste, el algoritmo de forma aleatoria reduce la clase mayoritaria e incrementa la minoritaria. ¿Cómo incrementa la clase minoritaria? Bueno, pues el algoritmo lo que hace es representar en el espacio las observaciones minoritarias y crea unas líneas imaginarias que unen estas observaciones, y dentro de esta línea imaginaria de forma aleatoria genera unas observaciones sintéticas. De esta forma no tenemos que duplicar la clase minoritaria, y porque se ha visto que el duplicar la clase minoritaria normalmente da modelos de peor calidad. Una vez con nuestro modelo con nuestra base de datos ya equilibrada, lo introducimos en un modelo Random Forest, que es una técnica de Machine Learning basada en árboles de decisión. Simplemente se utilizó solo un 70% de la base de datos para el aprendizaje del modelo y un 30% para su validación. Bueno, en cuanto a los resultados de este estudio, una vez realizado el análisis de componentes principales para el modelo epidémico, os he traído, estos son los componentes principales que se obtuvieron. En las columnas se puede ver la varianza que retiene cada componente principal de las variables iniciales. Y en la línea sería la varianza acumulada. Como dijimos que íbamos a seleccionar únicamente aquellos componentes principales que retenían un 80% de la información de las variables iniciales, seleccionamos únicamente los 4 primeros componentes principales. Cada componente principal, cada variable inicial participa con distinto peso en los componentes principales. Por lo tanto, cada componente principal tiene unas características específicas. En nuestro caso, el primer componente principal se corresponde con zonas con abundancia de los complejos obsoletos y pulicares y una mayor probabilidad de presencia de corzo, mientras que el segundo componente principal se corresponde
puntería con zonas de alta cobertura vacunal, tanto para el ovino como para el bovino. Al tercer componente principal se representa zonas con menor densidad de ovino y menor probabilidad de presencia de ciervo rojo. Y el cuarto serían zonas con gran abundancia de culicoides sinícola, una mayor densidad de bovino y caprino y una menor densidad de ovino. Como el mejor modelo lo seleccionamos en función del menor A y C, para el modelo solo se utilizaron los tres últimos componentes principales utilizados. En el análisis de sensibilidad os he traído aquí el resultado de forma gráfica. En el eje X tenéis el incremento del porcentaje de vacunación, mientras que en el eje Y está la reducción de focos en porcentaje. Como se puede apreciar, hay una mayor reducción de focos con la vacunación del ovino que con la del bovino. ¿Esto qué nos indica? Bueno, pues que sería prioritario en un escenario epidémico vacunar al ovino frente al bovino. Esto no quiere decir que nos tengamos que olvidar de vacunar al ganado vacuno, evidentemente, pero sí que se debería dar más prioridad al ovino también, no solo por los resultados de nuestro estudio, sino porque es la especie que se ve clínicamente más afectada y el sector que más pérdidas económicas sufre por la enfermedad en un escenario epidémico. En cuanto a los resultados del escenario endémico, en la gráfica os traigo la importancia de las variables para el modelo. Solo quiero que os fijéis, bueno, os podéis fijar en todo, pero vamos, yo voy a hablar de las dos primeras, porque es curioso que las dos variables más importantes sean la abundancia de culicoides sinícola y las del complejo Soletus. Es decir, que para nuestro modelo nos está diciendo que hay mayor riesgo en zonas donde cohabita de forma abundante tanto culicoides sinícola como culicoides Soletus. Os he traído en grande los mapas de predicción de abundancia de culicoides sinícola y del complejo Soletus. Las zonas en rojo serían zonas de mayor abundancia, las azules zonas de menor. Se ve que la distribución no es parecida, porque culicoides sinícola es una especie tropical que viene del norte de África, mientras que el complejo Soletus son especies paleárticas de Europa que les gusta pues, el fresco. Entonces, sí que es verdad que en la zona de Extremadura y de Andalucía sí hay más abundancia de culicoides Soletus, y ahí sí que se solapan ambas especies y van a tener un mayor riesgo. Os traigo el mapa de riesgo que generamos en el modelo endémico. Las zonas naranja oscuras son zonas con mayor riesgo y las claras pues zonas con menor. Y como podemos observar, sí que es cierto que, como veíamos en el mapa anterior, las zonas de mayor riesgo, bueno, la de mayor va a ser Cáceres, pero también tenemos todas las zonas del sur y oeste de la España peninsular. En cuanto a las variables que validan un poco nuestro modelo, vemos que la especificidad es muy alta, la sensibilidad es un poco baja, incluso habiendo conseguido equilibrar la base de datos, pero hay que tener en cuenta que estamos usando exclusivamente variables tanto de hospedador como de densidad de vectores. Entonces, realmente nos da este modelo una visión fiable de zonas con riesgo endémico con pocos datos. Las principales conclusiones de este estudio serían que la vacunación del ganado ovino es prioritaria, lo cual implica la necesidad de alcanzar una alta cobertura vacunal de esta especie para reducir significativamente la circulación viral en un escenario epidémico. El uso de variables relacionadas con los vectores y hospedadores es suficiente para identificar áreas con riesgo de ser endémicas, proporcionando una herramienta rápida y que necesita pocos datos para los estudios epidemiológicos de lengua azul. Y, por último, la tenencia de mapas de abundancia predictiva de las principales especies vectoras de culicoides contribuye positivamente a una mejor comprensión de la epidemiología de la lengua azul y a mejorar la toma de decisiones con respecto al control y erradicación de la enfermedad. Bueno, quiero aprovechar para agradecer al proyecto en el que se enmarca este estudio,
a mi grupo SWAT Isabel, a la beca FPU que disfruto y bueno, a la organización de este evento y bueno, a vosotros por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. La verdad que son herramientas complejas para los que no trabajamos directamente con ellas, pero yo creo que las ideas han quedado bastante claras y a mí por lo menos me ha gustado mucho la presentación. No sé si tenéis alguna pregunta. Pilar. No, realmente es un algoritmo que lo que te hace es cuando tienes un dataset desequilibrado, te lo equilibra. O sea, realmente lo puedes usar para lo que quieras. Y los casos que presentas son datos hipotéticos que tú estimas que puede existir o que no has detectado. No, o sea, nuestros datos simplemente era si una provincia en un año concreto había declarado brotes, se consideraba positiva. Y si no había declarado brotes, se consideraba negativa. Entonces, por eso teníamos ese equilibrio. Todas las provincias del norte no declaraban brotes desde 2009. Entonces, todas las provincias del norte, toda la región de la costa valenciana tampoco reportaban. Entonces, claro, realmente teníamos pocos positivos. No, simplemente esa zona está afectada. Simplemente eran unos y ceros. ¿Está afectado o no está afectado? Por provincia, que era la unidad epidemiológica, y bueno, juntamos desde los años 2010 hasta el 2017, porque en el 2018 no hubo brotes, entonces ese año pues se eliminó de esto. ¿Tenéis alguna otra pregunta, un comentario? Yo sí, tengo unas preguntas. La primera de ellas es, han hablado de los mapas de densidad de vectores, que decís la abundancia de vectores. ¿Cómo se hacen estos mapas? ¿Eso puede influir luego en tus resultados? Sí, bueno, este es un estudio previo, pero no me quería meter porque es bastante largo. Pues lo hicimos seleccionando, bueno, está hecho por random forest también, seleccionándolo dentro de más algoritmos, machine learning. Y lo que se hizo primero es un mapa de predicción con distintas variables relacionadas con índices de vegetación, con tipos de suelo, con temperatura y alguna densidad de ganado también, con muchas variables distintas. Las metimos en un modelo de random forest que vimos que era el mejor algoritmo de machine learning para este caso. Primero se hizo un modelo de probabilidad de presencia y a partir de ese modelo de probabilidad de presencia se hizo el de abundancia. O sea, que está basado también en factores indexos, no es a través de la presencia actual del... Sí, porque como, o sea, los datos de abundancia los sacamos de la base de datos del programa de vigilancia entomológica de la lengua azul, que tiene datos desde el 2004, bueno, y sí, lo que pasa es que nosotros usamos hasta el 2015, porque sí que es verdad que los últimos años tienen menos datos porque se capturan menos. Entonces, bueno, o sea, sí que usamos datos reales de abundancia, pero evidentemente tenéis puntos específicos y luego ya pues entrenas el algoritmo y luego el algoritmo te estima los que tienes vacíos. ¿Y habéis pensado en incluir a esto? No sé si será posible, porque imagino que la comunicación será difícil en este país, pero añadir los datos de Portugal, por ejemplo, porque imagino que por la zona de Extremadura pueden venir también. Sí, se podría. Lo que pasa es que, claro, necesitaríamos datos, habría que ponerse en contacto con las autoridades portuguesas y si se compartir los datos, pues sí, claro que se podría hacer. Pero el problema el problema de los epidemiólogos es siempre conseguir datos. Si no tienen los datos, no. Muchas gracias. Pues yo tengo una última pregunta, Cecilia, que tenemos tiempo. En principio, bueno, no conozco muy bien el programa de Lengua Azul, pero o sea, entiendo que ahora mismo solo se vacuna ganado bovino y ovino, ¿no? Dentro del programa. Sí, bueno, realmente en la orden de vacunación se incluye pequeños rumiantes, pero o sea, puedes vacunar al ganado caprino, pero no.
Claro, mi realmente pregunta no realmente iba dirigida por ahí, porque como he visto que sí que lo tenéis como un claro, o sea, por ejemplo, factor crítico ya, digo, no sé si estaría justificado. Nuestros datos realmente están cobertura vacunal del bovino y de pequeño rumiante, pero realmente solo es obligatorio vacunar al ovino. El caprino realmente se vacuna muy poco. Entonces, un poco para simplificar, no me quería meter en explicaciones. No, claro, no, sí, lo decía porque como sí que en Pero- vuestras conclusiones lo tenéis como un Sí, pero factor crítico, yo no sé si justificaría vuestros resultados en determinados escenarios el ampliar la cobertura al caprino o así. sí que podría ser interesante porque, a ver, aquí en la importancia para los escenarios endémicos, la densidad del caprino es más importante que la del bovino y la del ovino. Entonces sí que es un factor a tener en cuenta. No, en la presentación tampoco me quería meter Sí, mucho no, porque... los aspectos que lo he visto ahí, Claro, me sí, llama la sí. atención. Luego, bueno, esto es un estudio que se pretende publicar y ahí sí que se discute ampliamente muchas cosas, pero sí que es verdad que el caprino sería un factor a tener en cuenta porque tiene más peso para el endemismo, también un poco, yo creo, por las condiciones de producción, ¿no? Que es un poco más en extensivo, con menos control sanitario. Entonces, bueno, sí, habría que tenerlo en cuenta. Muy bien, muchas gracias.